10 minutos antes es una frase diseñada para detener el dedo del lector sobre la pantalla. Sugiere urgencia, ruptura, una revelación inmediata. En el ecosistema actual del entretenimiento, donde una fotografía borrosa, una frase sacada de contexto o un video editado pueden convertirse en noticia antes de ser verificados, el nombre de Laura León volvió a aparecer envuelto en un relato de alarma. Un supuesto final trágico, un esposo que lamentaría la salud de su mujer y una historia presentada como si acabara de ocurrir. Pero detrás de ese encabezado hay una pregunta fundamental. ¿Qué hay realmente confirmado y qué pertenece al territorio de la especulación? Laura León, conocida popularmente como La Tesorito, no es una figura cualquiera del espectáculo mexicano. Su nombre forma parte de una memoria colectiva hecha de música tropical, telenovelas, frases cariñosas, apariciones televisivas y una personalidad pública que durante décadas ha combinado humor, sensualidad, carácter y resistencia. Precisamente por eso, cualquier rumor sobre su salud se amplifica con rapidez. No se trata solo de una artista, se trata de un símbolo emocional para varias generaciones. Esta Feng Shui reconstruye, con tono neutral y mirada cultural, cómo se forma un rumor alrededor de una celebridad veterana. ¿Por qué la salud de los artistas mayores se convierte en materia de consumo público? ¿Y qué lugar ocupa Laura León dentro de una industria que muchas veces celebra a sus figuras mientras están en el escenario, pero las reduce a titulares alarmistas cuando envejecen? No hay aquí una sentencia definitiva, ni una afirmación no comprobada sobre una tragedia. Lo que existe es una investigación narrativa sobre la fragilidad de la fama, el peso de los rumores y la vida de una mujer que aprendió a sobrevivir entre aplausos, cámaras, romances, decepciones, y el paso inevitable del tiempo. En la cultura del entretenimiento latinoamericano, pocas cosas viajan más rápido que una noticia sobre la salud de una figura querida. Basta una ausencia en redes sociales, una entrevista cancelada o una imagen donde el rostro parezca cansado para que surjan interpretaciones inmediatas. El público pregunta, los programas comentan, los canales digitales editan, los titulares exageran y, en cuestión de horas, la preocupación se transforma en narrativa. Laura León ha vivido durante décadas dentro de esa maquinaria. Su carrera empezó mucho antes de que existieran las redes sociales, pero hoy su nombre circula en un mundo muy distinto al de sus primeros escenarios. Antes, una noticia necesitaba pasar por redacciones, productores o programas de televisión. Ahora pueden hacer en una miniatura de YouTube, en una publicación viral o en una frase repetida sin fuente clara. El título 10 minutos antes. El final trágico de Laura León. Su esposo lamenta la salud de su esposa, responde a esa lógica de impacto. Reúne 3 elementos que suelen garantizar atención: urgencia, tragedia y vida privada. Sin embargo, al revisar el caso con distancia periodística, aparece una realidad más compleja. La historia pública de Laura León sí contiene momentos difíciles, rupturas, decisiones sentimentales inesperadas y exposición mediática intensa. Pero convertir esos elementos en una tragedia reciente, sin confirmación, sería cruzar una línea delicada. Por eso, esta Feng Shui no parte de la afirmación de una desgracia, sino de la pregunta sobre cómo se construye el relato de una posible desgracia. ¿Por qué el público cree tan rápido en las malas noticias sobre sus ídolos? ¿Por qué la vejez de una artista se narra muchas veces como caída? ¿Y por qué la vida amorosa de una mujer famosa sigue siendo usada como marco para explicar su felicidad, su dolor o su supuesto deterioro? Para responder, hay que volver al origen de Laura León, a la construcción de La Tesorito y al largo camino que la convirtió en una presencia imposible de ignorar. Antes de convertirse en un personaje televisivo reconocible, Laura León fue Rebeca Belderraín Vera, una mujer nacida en Tabasco, en un entorno donde la fama no era un destino evidente. Su imagen pública, construida con vestidos llamativos, voz tropical y expresiones afectuosas hacia el público, fue el resultado de años de trabajo en una industria exigente, competitiva y muchas veces dura con las mujeres. Su entrada al mundo del espectáculo estuvo marcada por una mezcla de oportunidad, presencia escénica y audacia. Desde sus primeras apariciones, Laura entendió que la televisión mexicana no solo premiaba el talento, sino también la capacidad de crear una identidad. En su caso, esa identidad fue creciendo hasta convertirse en un sello, una mujer cercana, pícara, segura de sí misma, con una forma de hablar que mezclaba coquetería y familiaridad. El sobrenombre La Tesorito no fue un simple apodo. Funcionó como marca emocional. Cada vez que llamaba tesoros a sus seguidores, reforzaba una relación de cercanía con el público. No hablaba desde la distancia fría de una estrella intocable.
Hablaba como alguien que parecía conocer a quienes la miraban desde casa. Esa cercanía explica, en parte, por qué cualquier rumor sobre su vida privada provoca reacción inmediata. Para muchos espectadores, Laura León no es una celebridad lejana, sino una figura que ha acompañado tardes, canciones, novelas y recuerdos familiares. Durante los años 80 y 90, su presencia ganó fuerza en la música tropical y en la televisión. Canciones asociadas a su estilo festivo, ritmos bailables y una imagen sensual pero popular la colocaron en un espacio particular. No era solo cantante, no era solo actriz, no era solo conductora. Era una figura de espectáculo total, capaz de presentarse en un escenario, actuar en melodramas y sostener entrevistas con frases que rápidamente podían convertirse en titulares. Su participación en telenovelas consolidó otro ángulo de su figura pública. La televisión melodramática mexicana convirtió a muchos artistas en miembros simbólicos de la vida cotidiana del público. Laura León apareció en historias donde el amor, la traición, la ambición y el sufrimiento formaban parte del lenguaje habitual. En ese contexto, su personaje público se alimentó también del drama televisivo. El público aprendió a verla en escenarios donde las emociones eran grandes, los conflictos intensos y las frases memorables. Pero detrás del artista existía una vida personal menos simple que el personaje. Como muchas mujeres famosas de su generación, Laura León tuvo que moverse entre expectativas contradictorias. La industria celebraba su carisma, pero también observaba su cuerpo. Aplaudía su alegría, pero exigía explicaciones sobre sus relaciones. Admiraba su independencia, pero insistía en preguntarle por el amor, el matrimonio y la estabilidad sentimental. En entrevistas a lo largo de los años, la artista ha hablado con naturalidad de pasajes de su vida familiar y de sus vínculos afectivos. Esa apertura, sin embargo, también ha tenido un costo. Cada frase íntima puede ser recuperada, editada y convertida en una nueva historia. Lo que en una conversación puede sonar humano, en un titular puede transformarse en escándalo. La figura del esposo o de la pareja en la vida de Laura León ha sido utilizada muchas veces como entrada para hablar de ella. Se ha comentado su pasado sentimental, sus decisiones matrimoniales, sus rupturas y sus planes de boda. En 2024, por ejemplo, la conversación pública giró alrededor de la cancelación de una boda que había despertado curiosidad mediática. Ese episodio mostró algo importante. Incluso a una edad madura, la vida amorosa de una artista mujer sigue siendo tratada como espectáculo. Lo relevante no es únicamente si una relación continúa o termina. Lo importante, desde una perspectiva cultural, es observar cómo se narra ese hecho. Cuando un hombre famoso envejece, muchas veces se habla de legado, trayectoria o vigencia. Cuando una mujer famosa envejece, los titulares tienden a insistir en su aspecto, su salud, sus relaciones y su supuesta soledad. Laura León ha enfrentado esa mirada durante años, respondiendo casi siempre con humor, ironía y una energía que desarma la solemnidad. Esa energía ha sido parte de su defensa pública. En lugar de presentarse como víctima permanente de los rumores, suele colocarse en el centro de la conversación con frases ligeras, gestos teatrales y una actitud que transforma la incomodidad en espectáculo. Sin embargo, eso no significa que la exposición no tenga consecuencias. La risa pública no siempre revela lo que ocurre en privado. La fortaleza escénica no elimina el cansancio, y el carisma no protege por completo contra la violencia simbólica de ciertos titulares. El rumor reciente sobre un supuesto final trágico se inserta precisamente en esa tensión. La figura alegre de la Tesorito contrasta con la idea de una caída dolorosa. Esa contradicción genera impacto. El público quiere saber si la mujer que durante años apareció sonriente está atravesando una crisis. Pero el periodismo responsable debe detenerse antes de convertir la curiosidad en sentencia. La pregunta central del primer capítulo no es si Laura León ha sufrido o no momentos difíciles. Toda vida larga los contiene. La pregunta es por qué necesitamos imaginar que una artista veterana debe tener un desenlace trágico para que su historia vuelva a parecernos importante. En la actualidad, la salud de los famosos se ha convertido en una de las materias más sensibles del periodismo de entretenimiento. Una enfermedad confirmada puede generar empatía, solidaridad y acompañamiento, pero una enfermedad insinuada sin pruebas puede convertirse en una forma de daño. El caso de Laura León permite observar cómo opera esa frontera. El título, que habla de 10 minutos antes, utiliza una fórmula común en plataformas digitales. La frase promete inmediatez, aunque muchas veces el contenido no corresponde a un hecho ocurrido realmente minutos antes. Es una estrategia de urgencia artificial.
Se crea la sensación de que el espectador está a punto de enterarse de algo que acaba de suceder, cuando en realidad puede tratarse de una recopilación de datos antiguos, entrevistas recicladas o especulaciones sin confirmación. El segundo elemento del titular es final trágico. Esta expresión tiene una carga emocional fuerte. Sugiere muerte, enfermedad irreversible, abandono o caída definitiva. En el contexto de una persona viva debe usarse con extremo cuidado. No es lo mismo hablar de una etapa difícil que decretar un final. No es lo mismo analizar una crisis mediática que anunciar una tragedia. El tercer elemento es la figura del esposo que lamenta la salud de su esposa. Aquí aparece otra estrategia narrativa: introducir a una pareja como testigo del dolor. La imagen es poderosa porque activa un marco sentimental. No se habla solo de una artista enferma, sino de alguien amado por otra persona que supuestamente sufre por ella. El problema es que, si ese testimonio no existe o no está confirmado, el titular utiliza una emoción inventada para producir impacto. En términos periodísticos, este tipo de construcción exige verificación. ¿Quién dijo exactamente esa frase? ¿Cuándo la dijo? ¿En qué medio? ¿Hay video, comunicado, entrevista completa o declaración directa? ¿La artista o su entorno confirmaron algún problema de salud? La palabra esposo corresponde a una relación actual, a una expareja, a un prometido o a una confusión con otra figura pública de nombre similar. Estas preguntas son necesarias porque el mundo del espectáculo está lleno de confusiones entre nombres parecidos, rumores repetidos y contenidos que mezclan información real con exageraciones. Además, Laura León no es la única figura pública llamada Laura en el entretenimiento latino. En redes, los algoritmos pueden cruzar datos de distintas celebridades, crear asociaciones incorrectas y alimentar titulares que parecen coherentes pero no lo son. La lógica del contenido viral premia la emoción antes que la precisión. Un titular moderado como Laura León habla de su vida privada, compite en desventaja frente a otro que promete final trágico o última hora. La economía de la atención empuja a muchos creadores a elevar el tono, incluso cuando la información disponible no lo justifica. Sin embargo, el daño potencial es real. Para el público, un rumor de salud puede generar angustia. Para la persona mencionada, puede significar invasión, presión y la obligación de desmentir algo que nunca debería haberse afirmado. Para su familia, puede representar una exposición innecesaria. Y, para el ecosistema informativo, contribuye a normalizar una relación poco ética con la vida privada. Laura León ha construido una carrera sobre la base de la exposición, pero exposición no significa renuncia total a la privacidad. Que una artista haya dado entrevistas durante décadas no autoriza a convertir su salud en material dramático, sin confirmación. La salud pertenece a una esfera íntima, incluso cuando se trata de una figura pública. El interés legítimo del público existe, pero no elimina la responsabilidad de verificar. La edad también juega un papel importante. Cuando una celebridad supera los 70 años, cualquier cambio físico se interpreta de manera desproporcionada. Una voz más pausada, una ausencia temporal o una imagen sin producción pueden ser leídas como señales de deterioro. En el caso de las mujeres, esa lectura suele ser aún más severa. La cultura visual exige juventud permanente y castiga el paso del tiempo como si fuera una falla personal. Por eso, los rumores sobre Laura León no pueden separarse del modo en que la industria trata a sus figuras veteranas. La misma cultura que celebra su legado puede convertir su envejecimiento en espectáculo. La artista que antes era descrita como explosiva, sensual o divertida, puede ser presentada de pronto como frágil, sola o vencida. No siempre porque exista un hecho objetivo, sino porque el relato de la decadencia resulta rentable. La pregunta ética es clara. ¿Hasta dónde puede llegar un titular para atraer audiencia? Una feng shui responsable debe distinguir entre 3 niveles. El primero es el hecho confirmado, datos verificables de carrera, declaraciones públicas, eventos registrados. El segundo es el análisis, interpretación cultural de esos hechos. El tercero es la especulación, aquello que no está comprobado. El problema surge cuando la especulación se disfraza de hecho y se presenta como noticia urgente. En el caso de Laura León, sí hay elementos reales para construir una historia potente sin recurrir a una tragedia inventada. Su trayectoria es extensa. Su personaje público es fascinante. Su relación con la fama, el amor y el envejecimiento ofrece material suficiente para un análisis profundo. No hace falta decretar un final para hablar de ella con intensidad. También es importante observar cómo el público participa en esta maquinaria.
Muchos espectadores hacen clic porque sienten afecto, no morbo. Quieren saber si su artista está bien, pero cada clic sobre un titular alarmista refuerza el incentivo para producir más titulares similares. El público, sin proponérselo, puede alimentar el sistema que luego critica. Aquí aparece una responsabilidad compartida. Los medios deben verificar. Los creadores deben evitar afirmaciones dañinas. Las plataformas deben reducir la recompensa a la desinformación. Y los espectadores deben aprender a preguntar antes de creer. ¿Quién lo dice? ¿Dónde está la fuente? ¿Hay confirmación? El título coincide con el contenido. Laura León, como tantas figuras populares, se encuentra en medio de esa tensión. Su nombre tiene valor emocional y comercial. Su historia convoca nostalgia. Su vida privada despierta curiosidad. Pero precisamente por eso merece ser narrada con cuidado. El verdadero drama no necesariamente está en una enfermedad no confirmada. El verdadero drama puede estar en otra parte, en la facilidad con que una carrera de décadas puede ser reducida a una frase alarmista, en la velocidad con que una mujer famosa puede pasar de ícono a objeto de compasión, en el modo en que la cultura digital convierte la incertidumbre en espectáculo. Hablar de Laura León desde una mirada cultural implica reconocer su permanencia. Pocas figuras del espectáculo logran atravesar tantas décadas sin desaparecer por completo del imaginario popular. La permanencia no significa estar siempre en el centro de la industria. Significa seguir siendo reconocible, seguir provocando conversación, seguir ocupando un lugar en la memoria colectiva. La Tesorito pertenece a una generación de artistas que aprendieron a sostenerse sin las herramientas actuales de autopromoción. Su fama se construyó en estudios de televisión, escenarios, programas musicales, telenovelas y entrevistas presenciales. No dependía de historias de Instagram ni de tendencias de TikTok. Dependía de presencia, disciplina, carisma y capacidad para conectar con públicos distintos. Esa formación explica parte de su resistencia. Laura León no fue únicamente producto de una campaña. Fue una figura que supo adaptarse a los códigos del entretenimiento popular mexicano. Entendió la importancia del gesto, de la frase, del vestuario, del contacto directo. Su estilo podía gustar o incomodar, pero rara vez pasaba inadvertido. Con el tiempo, ese personaje se convirtió en archivo cultural. Para algunos, Laura León recuerda una época de televisión abierta dominante, cuando las telenovelas marcaban conversaciones familiares y las canciones tropicales podían cruzar clases sociales. Para otros, representa una figura kitsch, exagerada, festiva, capaz de reírse de sí misma. Para muchos más, es simplemente una artista querida que ha envejecido frente al público sin pedir permiso. El envejecimiento público es una experiencia compleja. La mayoría de las personas envejece en privado, rodeada de cambios que solo observa su círculo cercano. Las celebridades, en cambio, envejecen ante cámaras que comparan rostros, cuerpos y movimientos con versiones anteriores de sí mismas. Cada arruga se vuelve comentario. Cada pausa se interpreta. Cada silencio despierta sospecha. En ese contexto, la salud se convierte en un territorio especialmente vulnerable. Una artista puede decidir no hablar de su estado físico y aún así enfrentar rumores. Puede presentarse activa y aún así ser descrita como acabada. Puede bromear y aún así ser leída como alguien que oculta dolor. La mirada pública rara vez acepta la complejidad. Prefiere etiquetas simples, finales dramáticos y relatos cerrados. Pero la vida real no funciona como una telenovela. No todo conflicto necesita un villano. No toda ausencia significa tragedia. No toda mujer madura que cancela una boda está derrotada. No todo cambio físico anuncia un final. Y no toda frase emocional atribuida a una pareja debe convertirse en prueba de algo. Laura León ha sido asociada muchas veces con el amor y el desamor, con la sensualidad y la independencia, con la risa y el escándalo menor. Esa combinación forma parte de su atractivo público, pero reducirla únicamente a sus relaciones sentimentales sería injusto. Su carrera existe por sí misma. Su nombre tiene peso más allá de cualquier hombre que haya estado a su lado. Su historia no necesita un esposo doliente para tener dimensión emocional. El tratamiento mediático de su vida privada revela una pregunta más amplia. ¿Por qué seguimos contando la vida de las mujeres famosas a través de los hombres que las acompañan o las dejan? Incluso cuando una artista ha trabajado durante décadas, el titular sentimental suele imponerse. Su esposo dice, su novio revela, su pareja lamenta, la mujer queda convertida en centro de una emoción narrada por otro. Una Feng neutral debe resistirse a esa reducción. Si se habla de Laura León, el eje debe ser Laura León. Su carrera, su imagen pública, sus decisiones, su manera de enfrentar el tiempo, su relación con el público. La pareja,
Cuando existe y cuando está confirmada, puede formar parte del contexto, pero no debe reemplazar a la protagonista. El rumor del final trágico también obliga a pensar en la palabra final. En la cultura del espectáculo, los finales se anuncian con demasiada facilidad. Se habla del triste final de artistas que siguen vivos, del último adiós de figuras que solo se han retirado temporalmente, de despedidas que nadie ha confirmado. Es un lenguaje de cierre aplicado a vidas que continúan. Ese lenguaje puede ser rentable, pero empobrece la mirada. Una trayectoria como la de Laura León no debería ser leída únicamente desde la posibilidad de la caída. También puede leerse desde la resistencia. Resistir en una industria que cambia. Resistir al paso del tiempo. Resistir al ridículo, a la burla, a la sobreexposición. Resistir a la tentación ajena de convertir cada etapa en una derrota. La permanencia de Laura León no es un accidente. Es el resultado de una relación sostenida con el público. Muchos artistas alcanzan fama breve y desaparecen. Ella, en cambio, logró que su nombre siguiera siendo pronunciado, incluso por personas que no conocen toda su discografía o filmografía. Eso habla de una marca cultural fuerte. Por supuesto, ninguna figura pública está libre de momentos difíciles. La vida personal de cualquier artista puede incluir pérdidas, decepciones, problemas de salud, cansancio o soledad. Pero el periodismo no debe llenar los vacíos con dramatización. Si no hay confirmación, debe decirlo. Si hay dudas, debe formularlas como dudas. Si existe preocupación, debe expresarla sin convertirla en sentencia. La audiencia también merece un mejor tipo de relato. No solo titulares que prometen lágrimas, sino textos que expliquen por qué esas lágrimas se buscan tanto. No solo historias de finales trágicos, sino análisis de cómo la industria fabrica finales antes de tiempo. No solo escándalo, sino memoria. Laura León puede ser vista como una artista que atravesó los códigos cambiantes del espectáculo mexicano, del escenario tropical a la telenovela, de la entrevista televisiva al video viral, del aplauso presencial al comentario digital. En cada etapa, su figura fue reinterpretada. Primero como mujer sensual, luego como estrella popular, después como personaje nostálgico, y ahora como celebridad veterana sometida a la lupa de las redes. Esa lupa puede ser cruel, pero también puede abrir una oportunidad, la de revisar su legado con más seriedad. Detrás del brillo y del humor hay una mujer que trabajó durante décadas en un medio difícil. Detrás del apodo cariñoso hay una identidad artística construida con inteligencia. Detrás de los titulares sentimentales hay una trayectoria que merece algo más que rumores. El título que promete un final trágico puede atraer miradas, pero la historia de Laura León exige una lectura más cuidadosa. Hasta que exista información confirmada, cualquier afirmación sobre una crisis grave de salud, un desenlace dramático o un esposo lamentando públicamente su estado debe tratarse con cautela. Lo que sí puede afirmarse es que Laura León ocupa un lugar singular en la cultura popular mexicana. Su vida pública muestra cómo una artista puede convertirse en símbolo de alegría, deseo, humor y resistencia. Pero también cómo esa misma visibilidad la deja expuesta a rumores que mezclan preocupación real con estrategias de audiencia. El caso invita a reflexionar sobre la forma en que consumimos noticias de celebridades. ¿Queremos saber la verdad o solo buscamos la emoción de un titular extremo? ¿Nos preocupa realmente la salud de los artistas o hemos aprendido a convertir su vulnerabilidad en entretenimiento? ¿Somos capaces de celebrar una trayectoria sin exigirle un desenlace trágico? Laura León sigue siendo, para muchos, la Tesorito, una figura que pertenece al recuerdo popular y que aún despierta conversación. Tal vez la pregunta no sea si su historia terminó de manera triste, sino por qué algunos relatos necesitan imaginar ese final para volver a prestarle atención.